Bueno, vamos a continuar ahora sí con esta última parte de la clase que habíamos anticipado se iba a titular un testimonio de Freud. Primero algunas aclaraciones, ¿no? Porque evidentemente implica una operación de lectura nombrarlo como testimonio. Y ustedes a partir de este momento de la cursada van a empezar a ver distintos testimonios de lo que se llaman los testimonios del pase, ¿no? Que es un dispositivo que fundó Lacan para su escuela, que tiene un mecanismo complejo y demás, que ustedes van a ver en las clases donde trabajen eso, pero nuestra idea es presentar esto también como un testimonio, este texto de Freud, dado que, podríamos decir, es el testimonio de cierto acto en Freud, ¿no? Cierto pasaje, ¿no? Vamos a intentar ubicar que en este texto se puede ubicar un antes de y un después de, ¿no? Y que este después de vamos a articularlo con lo que, y tomando algunas significantes del texto, el más allá del padre, ¿no? Vamos a ver que hay un antes de, un más allá del padre, un más allá incluso podríamos decir del destino, ¿no? Podemos recorrer en estas páginas cómo se da una bifurcación del destino para Freud. Entonces, en este sentido vamos a pensarlo como un testimonio, ¿no? Que da cuenta de eso, y es un testimonio que pone a Romain Rolland en el lugar del testigo, ¿no? Del testigo de ese acto. Ya que, como les había anticipado, esta es una carta que le escribe Freud a su amigo Romain Rolland, que es un escritor francés, un premio Nobel de literatura, en ocasión de su cumpleaños de 70. ¿No? Freud dice que él es 10 años mayor, ya es un Freud de 80 años, es un texto del 36, es un Freud que se encuentra, dice, ¿no? En el momento en que su producción ya languidece, ¿no? Nos encontramos con un Freud que está concluyendo, por un lado, su obra y concluyendo también su vida. Entonces le escribe este regalo, en el que decide hacerle un relato de lo que él nombra ahí como una perturbación del recuerdo. No, es interesante porque decíamos, es un texto del 36, pero va a retomar una perturbación, un fenómeno que le sucede a él en 1904, ¿no? O sea, muchos años antes, pero dice es un fenómeno del cual nunca pudo terminar de entender, ¿no? Nunca pudo terminar de explicar o hallar eh, ¿no? Su interpretación justa. Acá hay otra cosa que nosotros habíamos contado, también lo habíamos mencionado en la parte anterior del video, donde ubicamos lo interminable en este juego de palabras que parece que se contradicen, ¿no? Entre el análisis terminable y el análisis terminable. O sea, hay un punto interminable de análisis que nosotros vemos, un Freud de 80 años que continúa, ¿no? Con la ferviente convicción de la existencia del inconsciente, ¿no? Que se sigue interesando por estos fenómenos, estas formaciones del inconsciente. Y entonces vamos a ver que hay un diferimiento temporal entre el suceso y la escritura, ¿no? Evidentemente hay momentos de la escritura que puede hallar la solución a esta enigmática perturbación de la memoria. Entonces les voy a pasar a contar un poco la anécdota, ¿no? El fenómeno, para ubicar ahí algunas cuestiones lógicas que nos van a servir para entender por qué pensamos que acá hay un pasaje, ¿no? Un antes de y un después de, o un más allá. Freud le relata a Romain Rolland, hizo un suceso que vivió con su hermano Alexander, que era 10 años menor. Él era 10 años menor que él, y dice que en ese momento entonces tenía la misma edad que Román, porque Román cumplía 70 años. Le comenta que ellos tenían la costumbre de realizar viajes de vacaciones, de verano, y que en este caso habían pensado un viaje vía Trieste hacia Corfú, ¿no? Hacia la isla de Corfú. Dice que en Trieste visitaron a un socio del hermano, un amigo del hermano, y que éste los desaconsejó del plan, ¿no? Los desaconsejó de dirigirse a la isla de Corfú por el calor, ¿no? Por la estación del año. Les dice que no iban a poder disfrutarlo y les recomienda que en su lugar fueran a Atenas.
Freud relata que desde ese momento a los dos, ¿no?, los invadió cierta pesadumbre, ¿no? Como que este cambio de planes, dice, frente a ese cambio de planes solo podían pensar en obstáculos, en que no era posible concretarlo, incluso dice que no iban a tener los pasaportes para que lo dejaran entrar, ¿no? Entonces él comenta ahí, ¿no?, que en estado de irresolución y de descontento dieron vueltas por la ciudad, por Trieste, hasta que finalmente, dice, en el momento en el que partía este transporte hacia Atenas, fueron, ¿no?, y sin consultárselos, ¿no?, de una manera extraña, porque solo pensaban en dificultades, van y sacan los pasajes. ¿No? Ahí hay algo extraño porque hay cierta irresolución, cierto pesar, pesadumbre, descontento, pero sin embargo, al momento en el que ya tienen que hacerlo, van, sacan los pasajes y se embarcan en el viaje. Ese es un primer momento de la anécdota. Segundo momento, Freud dice, ya estando en Atenas, ¿no?, vislumbrando la Acrópolis, o sea, mirando la Acrópolis, Freud dice que tiene un pensamiento sorprendente. Te lo voy a leer. Está en la página 214 del texto. Freud dice que en ese momento exclama, ¿no?, para sí, una pregunta. Y se dice, entonces, todo esto, ¿no?, la Acrópolis, existe efectivamente tal como lo aprendimos en la escuela. Dice que al momento de formularse esa exclamación, dice, ahí sucede un fenómeno de división, ¿no?, de decisión de la personalidad, dice, se desciende la personalidad más allá de lo normal. Dice, porque efectivamente es un pensamiento sorprendente, y dice que hay una parte de la personalidad que tiene ese pensamiento, ¿no?, sorprenderse por la existencia de Atenas, y hay otra parte de su personalidad que se divide, que se sorprende de haber tenido ese pensamiento sorprendente. Es decir, porque él podría racionalizar que jamás dudó de la existencia real de Atenas, ¿no? Jamás dudó de que Atenas existiese, ¿no?, que tuviese ese lugar, que la Acrópolis, perdón, existiese tal como lo aprendieron. Entonces dice, ahí se produce una escisión de la conciencia, ¿no?, una división. Vamos a ver que después da una vueltita más sobre este fenómeno y lo precisa un poco más. ¿No? Entonces dice, eso es un fenómeno que el nombra ahí como escisión de la personalidad. Entonces, empieza a ensayar algunas respuestas, ¿no?, de si efectivamente él en la infancia no creyera, no había una increencia en lo inconsciente y se encontrara con eso ahora en la adultez, y sin embargo ese primer ensayo que intenta la respuesta no le convence, y dice que para encontrar una respuesta, dice, lo primero que tiene que hacer es poner en conexión estos dos momentos que yo les comentaba, ¿no? Por un lado dice el mal humor, ¿no?, el desazón que los invadió en Trieste antes de embarcarse, y por el otro lado esta ocurrencia, ¿no? Dice, están en íntima conexión y el esclarecimiento de una va a ayudar al esclarecimiento de la otra. Es decir, el esclarecimiento de la desazón nos va a ayudar a entender esta ocurrencia y esta perturbación de la ocurrencia, que Freud dice perturbación del recuerdo. Dice, porque él no recuerda haber descreído de la existencia de Atenas. Entonces dice, bueno, el primer momento, el del mal humor, el desazón, dice, es más simple de explicar, ¿no? Y ahí apela a lo que podríamos decir los que fracasan cuando triunfan. Esos tipos de carácter que seguramente hayan visto los que cursaron con psicoanálisis Freud en Delgado, los que fracasan cuando triunfan, como esta modalidad, ¿no?, de resistencia del superyo, la articulábamos después, y ustedes seguramente lo habrán visto ahora también cuando vieron la resistencia estructural. No, dice, es un caso de esto demasiado bueno para ser real, ¿no? El mal humor, dice, es un fenómeno, es una expresión de la increencia, ¿no?, de que uno no espera un tan buen trato del destino, ¿no? Dice, no se autoriza
Ahí él habla, y seguramente lo recordarán, de la frustración interna, es decir, articulamos al super yo porque evidentemente hay una exigencia de renuncia, ¿no? Eso es demasiado bueno para mí, no puedo aceptarlo, ¿no? No puedo aceptarlo porque es demasiado bueno para mí, porque el destino, uno está acostumbrado a que el destino, ¿no? Fíjense ahí, y él dice el destino como un subrogado de la instancia parental, ¿no? El destino como lo que se ha precipitado como instancia castigadora de nuestra niñez, dice, pareciera que el destino no podría depararle a uno tanta satisfacción. Evidentemente eso es una renuncia paradójica, ¿no? Porque habría que renunciar a algo de lo cual deberíamos esperar la dicha y no el sufrimiento. Pero esta satisfacción paradójica, articulada al super yo, podríamos decir, es la expresión de una increencia, ¿no? De que uno no es digno de semejante dicha, ¿no? Entonces él dice, realmente jamás, página 216, jamás hubiera creído que me fuese dado a ver algo con mis propios ojos, dado a ver Atenas con mis propios ojos, ¿no? Como ocurre ahora, sin lugar a dudas. Entonces, decíamos, en primer lugar ubicábamos el mal humor, ¿no? Como efecto de esta exigencia de renuncia. Sin embargo, vemos que Frey no queda atorado en ese momento de mal humor. Vemos que hay un acto que es el de, efectivamente, pese al mal humor y la pesadumbre, embarcarse. Ahora entonces pasamos a este segundo momento, ¿no? Primero el mal humor, después el segundo momento dice el del pensamiento sorprendente, que acá Freud lo va a articular a dos conceptos que va a emparejar, que son el de la enajenación y el de la despersonalización. Dice, lo que ocurrió, lo que pudo haber ocurrido frente a esa ocurrencia, es un fenómeno de enajenación. Y va a explicar un poco, yo lo voy a remitir al texto para que lo puedan ubicar, de cómo piensa en la enajenación y la despersonalización. Dice, son dos formas de defensa, ¿no? Dos empeños defensivos. Entonces vamos a ver que en ese momento, en la enajenación, despersonalización para Freud, lo que se pone en juego es el límite de la defensa de Freud, ¿no? Evidentemente hay una cierta conmoción de la defensa de Freud, como efecto de ese acto del haber ido, ¿no? a Atenas. Bueno, decíamos entonces el sentimiento de pesar como expresión de una increencia, ¿no? de cierto rechazo, exigencia de renuncia, decíamos los fenómenos de despersonalización y enajenación. Y ahí los caracteriza como intentos defensivos, ¿no? El intento de rechazar, ¿no? De desmentir, de mantener algo alejado, como empeño defensivo, y decíamos que en esta ocasión entonces se pone en juego algo del límite de la defensa de Freud, ¿no? De la expresión del límite, de tocar algo de la defensa de Freud. Y la otra característica de este par que Freud dice ahí, enajenación, despersonalización, tiene que ver con la dependencia del pasado, ¿no? De las vivencias infantiles, ¿no? Y ahí es donde se nos permite ubicar algo de la clave de este fenómeno, ya que Freud va a hacer cierto despliegue de lo que podríamos decir ahí su novela familiar. Dice, entonces, este fenómeno de enajenación, ¿no? También es una expresión desfigurada de la incredulidad, de la increencia, ¿no? Aquello que quedaba por fuera de las posibilidades, ¿no? Más allá del destino, que es que no es que Freud haya descreído de la existencia de la Acrópolis, sino que él había descreído de que él pudiese llegar, ¿no? A la Acrópolis. Es decir, no descree de la Acrópolis, sino de lo que descree es de su presencia en la Acrópolis, ¿no? De haber podido llegar tan lejos, ¿no? Y ahí es donde él lo reconduce con lo que él acá nombra como la estrechez de los medios de vida, ¿no? Él empieza a relatar que él puede reconocer que cierta añoranza de él por viajar, ¿no? Cierto gusto por los viajes, tiene que ver con poder dar un paso más allá de estos medios de vida tan estrechos que dice de Freud,
y se articula, como él lo nombra acá, con la protesta infantil hacia el padre, es decir, con el reproche hacia el padre, ¿no? Hacia las faltas del padre, por determinar estos medios de vida, ¿no? Acá evidentemente hay que intentar ubicar, ¿no? Que la figura del padre, más allá de las condiciones de la realidad, la figura del padre como función, ¿no? La función del padre es la de acotar la realidad, ¿no? La de estrechar la realidad, ¿no? La de constituir la realidad psíquica, podríamos decir. Y en este punto es cuando él dice, por un lado, ¿no? El pesar y el mal humor en Trieste está vinculado con el sentimiento de piedad hacia el padre, ¿no? Sentimiento de piedad que dice que es lo que empeña el goce o empeña el júbilo por la posibilidad del viaje a Acrópolis. Evidentemente, si se hubiese quedado, ¿no? En este sentimiento de piedad, ¿no? Evidentemente Freud no hubiese viajado a la Acrópolis, y ese sentimiento de piedad, de alguna forma, es una manera de sostener al padre idealizado, de sostener al padre muerto, al padre idealizado, y por otro lado, de no responsabilizarse de un acto propio, ¿no? Sería mantener, ¿no? Frente a la castración del otro, la respuesta ahí podría haber sido quedarse en la piedad hacia el padre. Sin embargo, ahí está esta frase, que es la frase como más significativa del texto, frente a la que hay que hacer estas aclaraciones que decíamos. Al final dice, en la página 220, dice, parece como si lo esencial en el éxito fuera haber llegado más lejos que el padre, y como si continuara prohibido querer sobrepasar al padre. Es decir, ahí es donde hay que hacer esta aclaración, porque no hay que pensar haber llegado más lejos que el padre en el sentido de la rivalidad, ¿no? Como una referencia frente a la cual rivalizar. El más allá del padre que queremos ubicar, evidentemente, es el más allá de la realidad psíquica, ¿no? Del destino que podemos decir, frente al cual el mal humor es una forma de retroceder. Sin embargo, decimos, está el mal humor, pero también está ese sentimiento de enajenación, ¿no? Que es expresión de esta increencia, pero también es expresión, ¿no? De este instante, que podemos decir un instante intermedio entre el antes de y el más allá, ¿no? Si nos quedamos en ese instante, podríamos decir previo al acto. Está ese instante, el del antes de, con la enajenación, la despersonalización, pero también hay un cambio de signo, ¿no? De ese instante, que permite, ¿no? Ubicar ahí como esos instantes de conmoción, ¿no? Cierto desvanecimiento subjetivo, que son fenómenos en los que evidentemente hay angustia, ¿no? Pero que hay angustia y hay acto. Es decir, la angustia como la preparación del acto, podemos pensar el acto, este acto que en la introducción de la carta Freud dice, aparte del viaje, ¿no? Que podríamos decir el viaje a la Acrópolis, es su osada intromisión, ¿no? Es la invención, podríamos decir también, del psicoanalista. Eh, entonces, ese cambio de signo, podríamos decir, es el reverso de la despersonalización, o incluso es el reverso del sentimiento de piedad, ¿no? Hay ahí un abandonar la piedad hacia el padre, que lo deja Freud, ¿no? Con su acto en soledad, en cierto desamparo, ¿no? Porque decíamos, ¿no? La piedad es un intento también de la restitución del otro. Y decíamos ahí también que es un fenómeno que es difícil de ubicar, porque evidentemente no es un fenómeno que sea tan fácil de ubicar en las palabras, ¿no? Cómo se da ahí cierta conmoción del fantasma, que decíamos es lo que estructura la realidad psíquica, y cómo aparece recortado un objeto, ¿no? Que es la mirada, cómo aparece ya recortado, porque evidentemente hay algo de esa modalidad de satisfacción, ¿no? Ese mecanismo de defensa como dependencia a la figura del padre, que se ve trastocado, ¿no? Entonces podemos ubicar
en esa conmoción, en ese desvanecimiento subjetivo, despersonalización, o incluso el aparecimiento del objeto A, en su versión de la mirada, ¿no? En esta perturbación del recuerdo, porque decíamos es Freud contemplando la Acrópolis y lo que surge es la mirada del padre, ¿no? Ahí evidentemente hay algo de lo que aparece el objeto A en su versión de la mirada. Bueno, espero que les haya servido la clase. Les recomiendo que lean el texto porque es un texto que más allá de ser muy preciso para ubicar estas cuestiones teóricas, es un texto eh, muy poético. Así que espero que a ustedes también les sirva y continuamos con el resto de las clases. Muchas gracias.